¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otra edición de Paraguay Puede por Paraguay TV HD. Como siempre estamos buscando las historias y también te doy una sugerencia. Si tenés algunas parecidas, similares o que te parece de que realmente podamos, que no se puede perder esa historia, que se debe compartir con la gente, bueno, ¿por qué no nos escriben a través del Facebook, en la fanpage de Paraguay TV, o así también lo hacen a través del Twitter, que es Paraguay TV HD? ¿No? Bueno, así es que en una de esas redes, porque queremos sobre todo encontrar la mayor cantidad de historias para estar compartiendo contigo. Después vamos a estar dando las informaciones con respecto a las redes sociales de cómo estamos y por sobre todo, muchísimas gracias. Sigo insistiendo de que es impresionante la cantidad de personas que hacen las reproducciones de los programas. Creo que ya estamos a los 1000 en YouTube en tan poco tiempo. Eso significa que les interesa las historias y queremos contar contigo para seguir enriqueciendo las mismas. Hoy vamos a estar contándoles otra historia de que cómo este país abre sus puertas a gente que pasan de repente por una circunstancia X que no es la deseada, pero se encuentran en un país, tienen que trabajar, toda una familia, toda una historia, y que nosotros los paraguayos, el país también da las oportunidades. O sea, es como ver del otro lado cómo también nos ven y al final termina siendo parte de nosotros, de nuestra propia historia. Nos acompaña para contarnos la historia de vida, no solamente de él, sino de toda su familia. Híjole, se cayó algo. Andrés Resquín, de Nuevas Ideas. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Encantada de conocerte y tenés una historia muy interesante, en el sentido de que ¿a los cuántos años viniste al país? Yo vine a los 4 años al Paraguay. Chiquitito. Muy chico. Sí. O sea, ¿recordás más lo que es Paraguay en todo caso? Sí, sin duda es donde me crié, es donde crecí, donde aprendí lo poco que sé en esta vida, lo aprendí aquí. ¿A qué se dedica Nuevas Ideas? Bueno, a mí me toca dirigir una pyme familiar que se dedica a merchandising, a regalos empresariales. Que es todo, que es la imagen que en este momento, digamos, de un tiempo a esta parte se hizo como que más popular. Sí, de alguna manera las empresas han necesitado mostrarse, dar atenciones a sus clientes, a sus amigos y bueno, nosotros producimos esos productos, artículos que hacen que las empresas puedan tener una imagen de representación, ¿no?, en distintos lugares. ¿Cuál es tu historia? O sea, tus padres, o sea, si es una empresa familiar, supongo que tu papá fue el que dio inicio a todo esto. Sí, sin duda. Bueno, nuestra historia data del año 80 cuando nos vinimos a vivir a Paraguay. Yo tenía 4 años, casi 5, y bueno, éramos 3 hermanos en ese momento. Mi padre se dedicaba a la fotografía en la Argentina, le había ido muy bien en un tiempo y bueno, llegó un momento en el cual, debido a circunstancias de la vida, no le iba muy bien. Y bueno, decidieron primero venir a Formosa, que teníamos un tío ahí, y bueno, luego parece que por la poca distancia, bueno, decidieron venir a Paraguay. Debo recalcar que mis abuelos por parte de mi padre eran paraguayos. O sea, son casi paraguayos. Claro, y mi padre vivió en Paraguay, se crió en Paraguay. Él, si bien nació en Argentina, él se crió en Paraguay, hizo toda la secundaria. Pero es muchas historias de paraguayos que van a la Argentina, Sí, que trabajan, inclusive tienen familia y después retornan. O sea, que es una historia un poco frecuente para nosotros. sí, bueno, mis abuelos, mi apellido es bien nativo del Paraguay, son nativos de Emboscada, los Resquín. Y de la rama de los Resquín viene el general Francisco Isidro Resquín, del cual yo leí mucho, hay un pueblo. Entonces, bueno, de alguna manera estamos muy arraigados a esta patria. ¿Y cómo fueron tus inicios? Desde chico, ya que era una circunstancia especial de la familia, desarraigarse también es, digamos, tiene una circunstancia. ¿Sos el mayor de los hermanos? Sí, yo soy el mayor de 6 hermanos, 3 argentinos, 3 paraguayos. Numeroso. Numerosa la familia, sí. Bueno,
nosotros, lo que te puedo contar que recuerdo es que, bueno, era muy chico y yo de alguna manera era el responsable de todos mis hermanos. De alguna manera era el que siempre acompañaba a mis padres en los pequeños proyectos que iniciaban y fui tal vez una piedra importante en el apoyo, por ahí cuando ellos tenían que salir a trabajar o hacer algunas actividades, por ahí cuidar a mis hermanos, en otros tiempos llevarlos a todos a la escuela. En un momento éramos 5 yendo a la escuela, nos íbamos a tomar el colectivo 44 para ir al colegio argentino. O sea que vos llevabas a toda la tropa. Llevaba a toda la tropa, ya sea al club o ya sea a la escuela o algún cumpleañitos, y a la vez de alguna manera colaboraba con la casa, ¿no? Como era un proyecto muy pequeño, la oficina, digamos, y el pequeño taller que tenían mis padres estaba siempre dentro de nuestra casa. O sea que vos estabas acostumbrado al trabajo y trabajabas. Yo empecé a trabajar desde muy pequeño, tengo que reconocer que es algo que me ha formado y de alguna manera estoy muy agradecido a mis padres que me han inculcado a aprender a trabajar desde muy pequeño. Yo desde chico ya trabajaba en mi casa, incluso cuando de repente había algún trabajo muy importante o grande y mis padres por ahí contrataban gente de apoyo, yo siempre igual estaba ahí al pie del cañón y trabajando a la par de los demás. Por ahí contrataba 1 o 2 chicos, pero eran temporales, ¿no? Generalmente mi padre es el que manejaba toda la parte del taller y de desarrollar los productos, y mi mamá se dividía entre la familia, la casa, la comida y atender a los clientes. Claro, porque era esencial. Finalmente es una historia siempre repetitiva en esto. Refiriéndome más a tus padres, ¿no? Que uno puede seguir con un emprendimiento y no es tampoco excluyente tener hijos, necesidades tenemos todos, y que uno puede criar muy bien los hijos y seguir también este tipo de proyectos. Bueno, en este caso quedó más que claro. Yo hasta el día de hoy no logro entender y me pregunto muchas veces cómo hicieron mis padres para criar a 6 hijos, mandarlos a un colegio privado y que no nos falte nada, que en su momento era un proyecto muy pequeño, trabajaban en la casa. O sea, yo de chico recuerdo que, bueno, nunca nos faltó nada, pero no sobraba tampoco. O sea, era un esfuerzo, creo que muy grande el que hicieron. ¿En qué momento decidiste y dijiste, o en algún momento te separaste o no de este proyecto? Dijiste, no, yo quiero mi propio dinero, quiero o dedicarme a otra cosa, o en qué momento, no sé cuál es la historia, o en qué momento dijiste, Sí, esto voy a continuar. sí, yo creo que fue después de terminar la secundaria, que bueno, de alguna manera yo siempre colaboraba con mis padres y de alguna manera decidí, bueno, me gustaba mucho el diseño gráfico. Mi mamá me había dicho que ella me iba a apoyar y que me iba a pagar una facultad privada, pero yo estaba seguro y me constaba de que realmente no se podía eso. O sea, no alcanzaba. No alcanzaba. No alcanzaba la plata para pagar eso. No, y me fui a probar para periodismo, porque bueno, vi una alternativa, no sabía que había una universidad nacional para diseño gráfico, fui a probar periodismo, no ingresé, y bueno, al año siguiente cuando me enteré que había una universidad nacional para el tema de diseño gráfico, me postulé e ingresé, que es la Facultad de Bellas Artes. Lamentablemente tuve que dejar la facultad, puesto que esa universidad hasta el día de hoy tiene un horario que no es muy práctico para el que quiere trabajar y pagarse los estudios. Yo en ese momento ya trabajaba a la mañana en un lugar, a la tarde en otro, y tuve que en ese momento dejar el trabajo a la tarde para dedicarme a la facultad, porque entraba a las 2 de la tarde y salía a las 7. O sea, pero dentro de todo sí se puede, y uno tiene que pensar también que es importante la capacitación. Sin duda, la capacitación y la formación de la gente, yo considero que es lo más importante. Hoy que me toca dirigir un equipo de 27 personas, te puedo decir que estoy totalmente convencido que la capacitación es lo más importante. Las empresas que piensan que gastan el dinero en capacitación están equivocadas. La capacitación es una inversión. Es una inversión y que hay que hacerla constantemente. ¿En qué momento decidiste ya, digamos, hacer un replanteamiento o cómo vino? ¿Tus padres te dijeron, te interesa esto, o vos dijiste, esto es lo mío para seguir empujando el emprendimiento familiar? Mira, debo reconocer que mi primer trabajo me lo consiguió mi papá, con un señor amigo de él que de alguna manera estaba ligado
al rubro del diseño. A todo esto mi mamá me había hecho hacer un curso de diseño gráfico que se hacía los sábados y me vino muy bien porque me dio la base inicial. Y bueno, como sabrás, en los primeros tiempos, los primeros años uno paga su derecho de piso. Me tocó pasar por varios trabajos, algunos incluso nunca he cobrado, pero bueno, pienso que es el derecho de piso que tiene que pagar cada persona. Lo que no hay que hacer es, de alguna manera, echarse para atrás. Al contrario, eso a veces te da fuerza para saber que hay algo mejor adelante. O sea que trabajando como empleado, igual tuviste problemas. Yo creo que todos, de alguna manera, tenemos que pagar nuestro derecho de piso en esta vida, ¿no? Y bueno, yo lo hice, y bueno, después vino lo mejor. Tuve un trabajo muy importante, que fue el último, en una empresa muy grande, nacional, donde aprendí muchísimo. Yo estoy muy agradecido a mi jefe, que la verdad que aprendí mucho de él, y realmente ese fue como el trampolín para que yo de alguna manera, yo siempre tenía claro que quería tener mi propia empresa o de alguna manera quería ser independiente, ¿no? Pero te servía trabajar como empleado para aprender. Es como una Muchísimo. universidad. Pero por supuesto, mira, mi último trabajo me permitió conocer otros países, conocer empresas, hacer pasantías, y todo eso yo lo tomé como una enseñanza. E incluso te puedo decir que después de haber montado ya el proyecto familiar, haberlo ampliado, digamos, me ha servido muchísimo porque estaba siempre dentro del rubro. Yo trabajaba en diseño gráfico, estaba a cargo de un taller serigráfico y bueno, fue eso lo que después impulsamos dentro del proyecto familiar. ¿Y en qué momento tomaste la decisión? O sea, de continuar ya con tu familia, porque no debe ser fácil. Imagínate, tu papá todo el tiempo manejando como a él le parecía o la circunstancia y cómo él aprendía. Y después no sé si estabas como socio en este momento o simplemente te ayudo papá, esto vamos a empujar. Bueno, la decisión la tomé en el año aproximadamente 2001 cuando yo al estar trabajando afuera igualmente colaboraba con mis padres en el proyecto familiar. Yo ya había comprado una computadora, la computadora de alguna manera yo le hacía todos los trabajos de diseño a mis padres y bueno, tomé la decisión porque tenía ganas de iniciar y en el trabajo donde estaba incluso hasta me dieron la posibilidad, que estoy muy agradecido, de montar un pequeño taller ya para brindarle servicios a mi ex trabajo y ese fue el trampolín que de alguna manera me dio mucha fuerza para abrirme. O sea que las oportunidades se genera uno mismo también. O sea, vos podías haber tenido también una actitud más pasiva, tener un trabajo y punto, y seguimos, y no te iba a ir mal tampoco, pues ibas a seguir teniendo un trabajo y un sueldo. Pero las oportunidades uno tiene que ver y plantearse y no tener miedo de hacerlo. Sí, claro, es toda una decisión. A veces uno cuando tiene que tomar esa decisión se pone a pensar y dice, bueno, deja algo fijo para ir a algo que no sabe si va a funcionar o no. Sí, porque eso es lo que yo creo que a mucha gente, o sea, nos paraliza o paraliza. Porque a veces hasta es más seguro, bueno, es un sueldito que tengo, pero yo sé que cada mes cuento con eso. Sí, sin duda. Bueno, para mí fue todo un desafío. Realmente yo me lancé a trabajar solo, me abrí una pequeña oficinita. O sea, vos, o sea, pero vos ya te desvinculaste, entonces no yo es me desvinculé de la empresa y no, de la familiar, digo. No, yo te voy a contar cómo fue. Fue así, yo me desvinculo de la empresa en la que trabajaba, Sí. de alguna manera seguía trabajando con mis padres, pero ya me armé una pequeña oficina paralela en la cual mis padres hacían determinados tipos de trabajo. Ellos en ese momento habían incursionado en todo lo que es las impresiones horneadas, mi padre había innovado con eso y también teníamos unas máquinas que habían venido de Argentina, que fue el sustento de muchos años para nosotros, que eran los botones prendedores, no sé si los conocen los redondos. Bueno, con eso fue el sustento de muchos años para la familia. Yo de alguna manera me estaba abriendo más en el tema del diseño, la gráfica y los servicios, ¿no? Y empezamos a trabajar en paralelo con mis padres, ellos con sus clientes, yo con los míos. Eso fue más o menos un transcurso de 2 años. O sea que fue natural la incorporación, o sea, no fue invasivo para ningún lado. No, no fue invasivo. Llegó un momento en el cual teníamos 2 locales, se mezclaban mucho las cosas, trabajábamos en conjunto, algunos eran mis clientes, otros eran sus clientes, si bien ellos habían iniciado todo.
digamos que mi proyecto personal había crecido, yo ya tenía una buena clientela, pero me pareció que lo más práctico era trabajar en conjunto. Y bueno, se lo planteo a mis padres y les digo, lo primero que les planteo es, les digo, salgamos de la casa. No tiene sentido seguir trabajando en la casa ¿Y porque... cómo es tomado eso? Porque, te veo a vos plantearle eso a los padres. Sí. Es tremenda osadía, ¿eh? Sí. Sos muy atrevido, pero en el sentido de que los padres son las que tienen la autoridad, tienen la razón, la verdad, hicieron mucho esfuerzo para llegar. Digamos que Sí. los padres también como que arriesgan o confían en tu proyecto. Sí, yo tengo la suerte de tener unos padres que tienen una mentalidad muy abierta y que de alguna manera confiaron en mi visión, en la visión que yo tenía, que yo les decía, pero ya no podemos ir trabajando en la casa, que vengan a las 8 de la noche a tocar el timbre, que estás cocinando y tenés que ir a atender el teléfono, o sea, de alguna manera tenemos que darle un salto a esto. Entonces fue cuando les dije, bueno, ¿por qué no alquilamos un local? Mi papá había visto un local en el centro y empezamos un proyecto en conjunto. Le pusimos un nombre, registramos la marca. Y empezaron, pero después me continúas porque supongo que no habrá sido fácil también. O sea, llegaron hasta ahí, pero habrá habido muchos problemas. Y quiero que nos cuentes porque eso también va a servir para otros. Vayan a saber si no hay un hijo también que piensa lo mismo, que quiere plantearle a su papá, viejo, ¿qué hacemos? Así es que sería interesante después nos contás la historia, ¿te parece? Sin problema. Bueno, para saber qué es lo que pasa o cómo pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, qué novedades tenemos, vamos contigo, Marta Espínola. Sí, ¿qué tal, Gloria y audiencia? Paraguay TV premia tu fidelidad. Puedes participar por este termo personalizado votando en el Facebook Paraguay TV y @Paraguay TV HD en el Twitter, votando por tu programa favorito. También les recordamos que mañana se estaría sorteando el kit de asado Benítez para 20 personas, al cual podés participar enviando tus fotos en el Facebook y en el Twitter, haciendo el famoso al pelo. Bueno, gracias Marta, si es que tienen todavía oportunidad hasta mañana, envíen sus fotos y pueden ganarse un kit de asado para 20 personas. Ya tuvimos uno que Lidia ganó y que nos falta que nos envíe la fotito, cómo le fue en la cocción del asado y cómo lo disfrutaron. Bueno, nos quedamos en que dijeron un paso importante. Ahora, ¿tuviste, o sea, dentro de esa osadía, no te dio un poco de miedo salir de esa? Porque dentro de todo era una zona de confort ya de ustedes. Y porque no es lo mismo, es una oficina, ¿qué significa? Alquiler. Costo fijo. Claro. Sí, por supuesto. Porque eso digamos que ya es otra mirada de las cosas. ¿No te da, si no les da como un temor, un susto? En su momento no tuvimos temor. Yo debo reconocer que con mi ímpetu y con las ganas que siempre tuve he cometido muchos errores en el transcurso de este proceso, los cuales nos han servido de ejemplo y de experiencia para saber por dónde no tenemos que volver. A veces yo lo que le puedo recomendar a la gente que está iniciando, que de alguna manera quiere iniciar un proyecto, que las ganas son muy importantes, el ímpetu, la confianza, la fe que se tenga uno. Pero hay cosas a tener en cuenta que a veces las obviamos, ¿no? Como el tema de los costos fijos, el alquiler, los alquileres, la luz, si tenés que contratar a alguien, y por sobre todo tener una información veraz de cómo funciona tu negocio, no solamente cuánto vendés, sino que cuánto gastás, cuánta utilidad te queda, cuáles son tus gastos fijos, cuáles son tus gastos variables. Eso lo he aprendido ya en los últimos años, después de habernos dado varios golpes, porque el hecho de habernos de alguna manera empezado con este proyecto, ya salir a la calle, no fue nada fácil. ¿Tuvieron pérdidas así económicas y van a decir, no, me dejo esto, vuelvo a la casa? Sí, claro que sí. Llegan momentos en los cuales uno a veces se pone a pensar y dice, realmente estoy en el camino correcto, ¿qué hago? ¿Largo todo? ¿Me dedico a otro rubro? Nos ha pasado, pero siempre hemos tenido la convicción que estábamos por el camino correcto, ¿no? Hemos tenido momentos muy difíciles, incluso ya cuando, te puedo decir, hace 3 años, cuando de alguna manera estábamos instalándonos ya en un nuevo local muy grande, el no haber tenido en cuenta todo ese tema de los costos fijos y todo ese análisis que se hace, hizo que en un momento nos encontráramos con un gran pasivo, y bueno, pero felizmente lo pudimos revertir en base a planificar, ponernos metas y saber qué es lo que no teníamos que volver a hacer. Eso es lo que yo le recomiendo a la gente que de alguna manera está empezando un proyecto nuevo, ¿no? Que no se deje llevar solamente por
por lo que vende, por lo que factura, por el movimiento, sino que tenga también en cuenta cuáles son sus gastos, de alguna manera planificar y saber cuál es su punto de equilibrio. El punto de equilibrio yo creo que para cualquier proyecto es el ideal, porque es el que te dice cuánto tenés que vender para abrir tu boliche, ¿no? Como se dice popularmente. Exacto. Pero vos hablas con mucha pasión de todo esto. ¿Es lo que te gusta porque sentiste? O sea, te criaste en esto. Sí, yo me crié primero en una familia muy trabajadora, me inculcaron eso desde chico y de alguna manera, sí, soy un apasionado de mi trabajo, hago lo que realmente me gusta. Porque hay que amar lo que uno hace, para que funcione también. Yo creo que sí. Gran parte del éxito o la mejora de un proyecto tiene que ver con la pasión que uno le pone, sin duda, no tengo dudas de eso. Después están los factores económicos y otros factores, ¿no? Pero la pasión, yo creo que cuando vos le das una pasión, le das tu mística a tu proyecto y lo inculcás y lo transmitís al resto del equipo, si estás por el buen camino, te tiene que ir bien a la larga. ¿Vos pensaste en hacer otra cosa en algún momento dado, no en el rubro que estás en este momento? No me veía haciendo otra cosa. Siempre ligado al rubro. De chico jugué al fútbol, jugué hasta los 16 años en Cerro Porteño. De alguna manera mi padre siempre quería que fuera futbolista. ¿Ibas a ser millonario? O tal vez no. Sí. Son muy pocos los que llegan, ¿no? Los que llegan al Barça, los que llegan al Real, ¿no? O sea, pero tenés todos los sueños, la historia frecuente que a todos les pasa, a cualquier chico le pasa. Sí, yo creo que sí. Después cada uno encuentra su camino. A mí me encantaba el fútbol, pero llegó un momento en el cual, tal vez porque estaba en la secundaria, no le di el ímpetu que le tenía que dar en el momento que es donde más tenés que esforzarte, de entrenar todos los días. Bueno, tal vez no le di ese ímpetu, pero bueno, yo siento que en algún momento lo recuperé dándole fuerza o ímpetu a un proyecto, a seguir en el tema del diseño y de alguna manera buscar siempre cómo innovar, porque eso fue lo que me enseñó mi padre y que de alguna manera es lo que yo le estoy transmitiendo al resto de mi equipo, ¿no? Es cómo innovar, es buscar siempre una alternativa y algo novedoso para hacer. Y de eso se trata Nuevas Ideas. Exacto. Por ejemplo, ¿esto sirvió para un fortalecimiento de tu relación con tu familia, sobre todo con tus padres? Mira, porque uno quiere pensar, sí. Cuando es una empresa familiar, digamos que hay más libertades, no es el trato políticamente correcto, hasta uno se trata como que con términos más fuertes, pero eso tenés una de dos, o los separa o los une, porque finalmente, bueno, tiene que ser el interés o dejar de lado un montón de cosas y bueno, seguir adelante. Bueno, yo te puedo decir que no es fácil. Yo he leído mucho sobre empresas familiares, soy un apasionado de las empresas familiares. A pesar de todos los pronósticos y las estadísticas que dicen que el 95% de las empresas familiares en la tercera generación generalmente mueren o desaparecen, yo estoy convencido de que se puede. Ahora, ¿cómo? Es otro tema, ¿no? Pero en tu caso. En mi caso, bueno, es un tema, digamos, difícil porque vos entendés que de alguna manera a mí me tocó liderar un equipo en el cual se fueron incorporando mis hermanos con el correr del tiempo, a medida que iban terminando el colegio, a medida que se iban insertando en la familia. O sea, cada vez más grande, no eran solamente los padres, también los hermanos. Claro, y a la vez ya iban entrando otras personas que no eran de la familia y cuesta mucho a veces separar ¿no? los roles. Y sobre todo también es difícil cuando no se prepara a las próximas generaciones para encarar un proyecto empresarial, ¿no? Ese es el punto en el cual yo le recomiendo a la gente que antes de iniciar un proyecto familiar dejen en claro todas las cosas. Para que no haya enojo. Sí, para que no haya enojo y que sobre todo yo recomiendo separar lo que es empresa de la familia. O sea, yo soy un obsesionado de que en la empresa las cosas tienen que funcionar como si fuera no una empresa familiar. Es la única manera de crecer, profesionalizarla. A pesar de todas las dificultades, tuvieron más cosas que les hicieron felices, ¿no? Sin duda a mí personalmente me reconforta el hecho de después de tantos años de sacrificio, por lo menos haber logrado un nombre, que la gente nos reconozca y por sobre todas las cosas... ¿Y seguiste tu sueño? Sin duda, el sueño mío y el sueño de mis padres.
Híjole, qué bueno saber eso. Y que sí se puede, ¿no? Sin duda, en Paraguay se puede. Yo soy un convencido de que, por más que yo sea argentino y me haya formado en Paraguay, soy un convencido de que Paraguay es un país que brinda muchas posibilidades. Yo lo comparto mucho con mis familiares en Argentina, que cuando yo era más chico siempre tenía el sueño de irme, de volver, ¿no? Con el correr del tiempo me convencí de que yo no creo que que hubiéramos podido lograr lo que logramos en Paraguay, lo hubiéramos podido lograr en Argentina. Estoy totalmente convencido que acá se puede, tengo un hijo, otro en camino, y yo creo que me voy a quedar acá, sin dudas. Estamos acá y estamos produciendo acá. Nuevas Ideas es una empresa nacional, si bien los directivos de la empresa somos argentinos, la hemos formado acá, la hemos hecho crecer acá y nos estamos proyectando en Paraguay. Es una industria nacional. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, así hemos escuchado una historia más que interesante. Me gustó lo que dijiste, o sea, que la oportunidad que encontraron en Paraguay y que te parece que todo lo que lograron, lo lograron a nivel, digamos, nacional. Está bueno ese reconocimiento. Eso para que también, como estaba diciendo, tu historia es similar a muchos de los paraguayos que viajan en el extranjero y que, bueno, que pueden regresar, y este es un ejemplo de que se puede tener, hay que traernos más las ideas, innovar, crecer y todas las recomendaciones que les dijo para no tener tantos tropiezos. Así es que simplemente eso, echarle ganas a tus sueños, no lo dejes, y a pesar de que vaya mal en algunas cosas, bueno, sabes que después te va a ir bien, se aprende. Simplemente muchas gracias por seguir con nosotros en Paraguay Puede, en otra historia más, por Paraguay TV HD.